Pero no me refiero a todas las bancadas, me refiero a la suya, a la de Morena y a quienes la están encabezando. No, no, la verdad es que no se ve muy buena, con todo y que cuiden las formas y estén. Me parece que lo vimos hace muy poco, cuando la presidenta nombra una comisión para la reforma electoral y no solo margina a la oposición, a cualquier otro partido, hace una comisión de puros empleados del Poder Ejecutivo, a pesar de que es una reforma que tiene que pasar por el legislativo. Ahí se ve el desdén que le tiene el Poder Legislativo y a sus coordinadores, ¿no? Y pues con todo esto de los viajes y los excesos, etcétera, pues la verdad es que la presidenta siempre planteó un deslinde con esto de su frase ahora de el poder es humildad, ¿no? Tratando de mantener una línea, etcétera. Te acordarás de su decálogo, y en eso la han retado abiertamente, ¿no? Pero la verdad es que no tienen tampoco algo, eh, eh, se necesitan, si lo que quieren es sacar la reforma electoral, que pues ya sabemos que es ya el último clavo al ataúd de la democracia mexicana, pues necesita esa y necesita no solo unidad en sus bancadas, necesita traer al Verde y al PT, en donde en esto pues sí afecta sus intereses o su lógica. Prácticamente, si el PT y el Verde entran en la negociación de la reforma electoral, será la última vez que los necesiten, ¿no? Y eso pues habla de una negociación más compleja, y quizás quienes tienen mejor relación con los otros partidos son precisamente las bancadas, o quienes están al frente de las bancadas de Morena, que tienen una relación más cercana al antecesor que a la actual presidenta. Ahora, ¿cuál es la estrategia o la posible salida que podría tener la presidenta? Porque, a ver, todos sabemos que cargar con las figuras de Adán Augusto López en medio de estos escándalos, del mismo Ricardo Monreal, le resulta muy desgastante a la presidenta de México. Pero, ¿cuáles son realmente las opciones que tiene Fer? Porque tú lo decías de manera muy clara, ella hoy necesita el respaldo del Poder Legislativo. Les va a enviar esta reforma electoral que está gestándose y necesita el apoyo del legislativo. ¿Es momento de que se separe de ellos o al contrario los va a necesitar y entonces todavía no puede generar esta separación? Bueno, el mensaje que está dando es el de respaldarlos, a pesar de que las acusaciones son durísimas, sobre todo sobre Adán Augusto, por su relación tan cercana con su exsecretario de Seguridad, porque está demostrado que fue alertado, porque incluso el propio expresidente de la República sabía de esto porque estaba en los informes militares. Y si los informes militares no se los hicieron llegar, sobre todo al presidente, al gobernador que estaba en gobernación, si eso no fue, te acordarás que Guacamaya los publicó, y con el asunto de Guacamaya pues hizo un escándalo, e incluso la reportera de Proceso, Dalila, se los preguntó a los dos, tanto al presidente como al entonces secretario de Gobernación. Entonces estaban, por supuesto, que enterados. Y es una situación un poco complicada, ¿no? Está prófugo todavía el secretario de Seguridad, pero el señalamiento, el desgaste es muy alto, y sin embargo el mensaje es de sostenimiento. Para mí es claro que hay un tremendo pacto de impunidad ahí, en donde pues parte de esto es el cemento de la unidad de Morena, ¿no? Sostenerse. Y por lo pronto el mensaje es que van a ir a la reforma electoral con los actuales coordinadores, aunque es conocido el distanciamiento, la no buena relación que tienen con la presidenta, pero el mensaje es que los van a sostener con todo y el desgaste que ambos tienen por los escándalos que ha habido, por además, lejos de tener un control de daños adecuado, pues más bien al revés, han generado más inconformidad o se han expuesto más ante la opinión pública, y eso pues no es
no es así. Y claro, ha habido algunas señales. El propio Ricardo Monreal ha mandado la señal de que precisamente la reforma electoral se tiene que aprobar en el Congreso, como diciendo, pues nos necesitan. Y hasta el momento ya estamos muy cerca del inicio del periodo ordinario, el siguiente, el de septiembre, y el mensaje es que los van a mantener. Uy. Y entonces la unidad basada en la impunidad y en la, pues qué te digo, esta coexistencia forzada, aunque la lucha interna en Morena pues luce por todos lados, o más bien muestra cabeza por todos lados. Hay una lucha descarnada por el poder internamente, pero pues finalmente saben que la reforma electoral les conviene a todos ellos porque eso les garantizaría o les daría muchas facilidades para su permanencia en el poder por muchos años. Sin embargo, tú ya mencionabas la conformación de la Comisión Especial para la Reforma Electoral. Esto nos da también una vista, pues, de cómo la presidenta podría estar buscando también a la vez, pues sí, depende de estas relaciones, de esta estructura de Morena, pero cómo estaría buscando también generar su propio equipo. Sí, claro, el equipo de la reforma electoral evidentemente es ajeno a los grupos parlamentarios. Ese es el primer mensaje de poder de la presidenta a los miembros del Congreso, ¿no? Pero finalmente esa propuesta, esa reforma tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Y se dieron un margen de 5 meses para procesar la reforma electoral. No, por supuesto, necesitan darle cierto barniz de legitimidad, pero también necesitan llegar a un acuerdo entre ellos, porque finalmente hay resistencias, tanto en Morena como en el Verde y en el PT, por distintas razones de cómo están. Saben que eso le va a dar un tremendo poder al partido hegemónico, a lo que estén a quienes estén en la hegemonía, y eso pues evidentemente genera resquemores, ¿no? Porque insisto, si sacan la reforma electoral ya luego no los van a necesitar, ya todo el poder estará absolutamente concentrado, ¿no? Pero el primer mensaje, el de decir, aquí la reforma electoral la hacemos en el gobierno, desde el poder ejecutivo, marginando no solo a cualquier otra voz, sino marginando incluso a los legisladores, es un mensaje pues duro, ¿no? Ahí, Claro. pero finalmente, después de eso, pues tienen que tener una especie de acuerdo de convivencia o lo que sea, y por eso han cerrado filas o han llamado para cerrar filas, y el mensaje es que van a seguir, ¿no? Van a seguir ellos al frente, pero eso no quiere decir que se acaben las grillas, que se acaben los conflictos, que se acaben el resultado ríspido, ¿no? Ahí estamos viendo algo que no se veía en el sexenio pasado, bastante señales de fractura, de contradicciones, etcétera, y lo que viene puede ser todavía más duro. Y más porque se nos viene el 2027. Sí, Sí, claro, esa es la lucha soterrada que están en Morena y que por todos lados brota, es precisamente la elección del 2027. Es una elección con muchísimas candidaturas en juego, muchas gobernaturas, y la lucha está fuerte, ¿no? ¿Y de Está sus intensa. alianzas? Fer, ¿qué tan firmes están las alianzas o los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional? Esa es una buena pregunta, porque ¿qué les pueden dar a cambio de que acepten una reforma electoral en donde ellos se van a debilitar, ¿no? Se debilitan porque gran parte de su peso en las cámaras depende de la representación proporcional, y entonces tú le estarías dando la posibilidad de que Morena tenga mayoría calificada con porque la propuesta que está sobre la mesa, que son las líneas, aunque las quieren poner en discusión, pero las líneas que están, es garantizarle al partido Morena la mayoría calificada sin tenerla, es decir, que hubiera una sobrerepresentación desbordada. Si ahora tuvieron que violar la Constitución, pisotearla,
para tener una sobrerepresentación por encima. Ahora, con los cambios que se plantean quitando los plurinominales, pues ya no necesitarían eso para tener esa sobrerepresentación que les permitiría modificar la Constitución solos. Y si ya no los necesitan, pues entonces ya no tendrán esa forma de negociación. Claro, les pueden ofrecer candidaturas, les pueden ofrecer gobernaturas, la de San Luis Potosí, por ejemplo, y muchas otras, pero después de esa negociación del 2027, pues quizás ya no los necesiten después, ¿no? Entonces no es sencillo, y por supuesto que va a haber resistencias, ¿no? Porque además, la verdad es que aunque ellos están avanzando muy rápido en el control del poder, con la concentración, extensión y permanencia en el poder en ese sentido, la verdad es que la situación del país no es muy halagüeña, ¿no? El país no crece, la inseguridad está tremenda por todos lados, el poder del crimen es muy fuerte, no hay condiciones para la inversión, hay una tremenda incertidumbre sobre el TEMEC, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas situaciones no son halagüeñas para el país, entonces hay una contradicción o una paradoja. Claro. El grupo en el poder se quiere fortalecer mientras al país pues está navegando en la incertidumbre y en una situación muy muy complicada, ¿no? Entonces, pues pueden pasar muchas cosas y en esto, pues la discusión sobre las candidaturas del 2027 y las alianzas sobre el 2027, pues no es un acertijo fácil de descifrar, pero en eso están. Y por supuesto, el hecho de que ahora tengan esta mayoría calificada, que en mi opinión es espuria, porque no dependió de los votos en las urnas, les dieron 20% más de curules de las que tuvo su elección, pero les da la posibilidad de hacerlo sin la oposición, ¿no? Entonces están ahora sí que el balón está en su cancha, se dan este periodo de 5 meses. Por cierto, es curioso que el decreto que crea la Comisión para la Reforma Electoral dura hasta el 2030. El plan de trabajo de la comisión es de aquí a enero de 2026, pero el decreto dura hasta el 2030. Quiere decir que Pablo Gómez va a cobrar hasta el 2030, hasta septiembre del 2030, aunque haya acabado su labor en enero de 2026. Y es un poco paradójico porque hablan, y todo el discurso es la austeridad, pero bueno, parece ser que no necesariamente es para todos, ¿no? Uy, claro, y que pues vamos a ver qué es lo que sucede después, que sigue con esa comisión, como tú lo decías, y va a quedar integrada hasta el 2030. Fernando Belauzarán, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenos días, Fernando.